Apreciación del decorado. Octubre 2023 y síntesis histórica del patronato de la Virgen del Rosario como Reina y Patrona de Guatemala. En un marco de cortinajes en tonalidades de corinto y blanco, arreglos florales de iris exultantes, en fantasía de fina confección artesanal en dorado y follaje en plata, de donde en algarabía numerosas palomas echan a volar por el glorioso mes de octubre y ángeles contemplativos complementan la escena, que desde la entrada a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario remata en el monumental altar mayor, donde preponderantemente luce la Santísima Virgen sobre un cojín y la presencia de Jesús sacramentado en jubileo durante los 31 días del mes. El mensaje alegórico se puede apreciar en leyendas escritas en pergaminos y se complementa con medallones que presentan escenas alusivas a estas leyendas, los cuales penden del cortinaje. Según se puede apreciar, el decorado de octubre abarca dos temas principales. El primero corresponde al sínodo convocado por su santidad, el Papa Francisco, para el año 2023 con los obispos del mundo y el papel de la Santísima Virgen como Madre de la Iglesia, y a quien dedicamos especialmente el mes de octubre y la invocamos como Reina del Santísimo Rosario. En atención a ello, al frente se aprecia un pergamino con la leyenda: María, primera animadora de la palabra de Dios, porque Dios quiso que una mujer participara esencialmente en la historia de salvación. Una historia que acontece hoy, aquí y ahora, y que no se puede hacer sin María, que acompaña a sus hijos hasta la consumación de los tiempos. En este camino sinodal, le pedimos a María que nos ayude a encarnar todas sus virtudes, para ser un vivo testimonio de su Hijo Jesús, en la senda de una iglesia sinodal. Relacionado con este primer tema del decorado, se pueden apreciar los pergaminos que contienen las siguientes leyendas. En la visitación camino de sinodalidad, María mujer de diálogo y encuentro, María modelo de fe en la Anunciación, María modelo de esperanza en las bodas de Caná, María modelo de amor al pie de la cruz. El segundo tema del decorado está dedicado a bendecir y dar gracias a Dios por la devoción del Rosario en Guatemala, propagada por la Orden de los Padres Dominicos, y que se ha dado ya por más de 4 siglos en torno a la Santísima Virgen del Rosario. La imagen de la Virgen de Plata con el niño dormido, que se venera en el altar mayor de su basílica. Relacionado con este segundo tema del mensaje del decorado, se pueden apreciar los pergaminos que contienen las siguientes leyendas: 135 años del mes de octubre, 90 años de coronación pontificia, aniversario, que felizmente se cumple el próximo mes de enero de 2024. Reina, Madre y Patrona de la República de Guatemala. Y respecto a este patronato de la Santísima Virgen del Rosario de Santo Domingo, que para el pueblo católico de Guatemala está arraigado de forma infalible en el corazón, que rebasa fronteras al ser ícono de la devoción mariana en Guatemala, la Virgen del Rosario de Santo Domingo con su característico niño dormido y que cada mes de octubre lo pone de manifiesto. Ocurre algo muy importante en este año 2023 respecto a la documentación y hechos que avalan el patronato, tanto por las autoridades de la Iglesia, como por las autoridades fueran las del Cabildo en la época colonial, o a partir de la época independiente las del Gobierno de la República de Guatemala, o las municipales de la ciudad de Guatemala, para lo cual es necesario contextualizar cómo se fue dando el patronato de la Virgen del Rosario desde la época colonial y la época posterior a la independencia, a partir de 1821, cuando ya se puede hablar de Guatemala como república independiente, y hasta nuestros días, 1651. En la época colonial, el Cabildo vota por unanimidad y jura por patrona y abogada de la ciudad, y para los temblores a la Santísima Virgen del Rosario de Santo Domingo. Para 1843, ya en la época independiente, el presidente de Guatemala también reconoció el patronato de la Virgen del Rosario, por ser ella jurada patrona de las almas del Estado. En 1931, la Iglesia y el pueblo de Guatemala solicitan al Papa la coronación pontificia de la Virgen del Rosario, lo cual es aprobado por parte del Papa ese mismo año en atención al deseo de los guatemaltecos de coronar a su patrona y la fundamentación que respecto se hace en torno a la preclara imagen. 1933 como preparación para la coronación de la Virgen del Rosario. El arzobispo de Guatemala y el obispo de Los Altos emiten una pastoral colectiva, primer documento eclesiástico que habla de la Virgen del Rosario como patrona de Guatemala.
1934 se da la jubilosa coronación pontificia de la imagen de la Virgen del Rosario de Santo Domingo, decretada por el Papa, fecha en que se reconoció a la Virgen del Rosario como reina y patrona de Guatemala. 1969, mediante bula papal, el Papa aprueba la elevación del Templo de Santo Domingo de la ciudad de Guatemala a la dignidad de basílica con el título y advocación de Nuestra Señora del Rosario, donde se venera la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la misma nación, 1992, en el marco de la celebración de los 400 años de la imagen, la Virgen del Rosario, y recordando que la Virgen del Rosario fue jurada patrona del Cabildo, y él mismo asistió a las funciones en honor de su patrona desde 1651 hasta 1870, la Virgen del Rosario es declarada alcaldesa perpetua de la ciudad capital de Guatemala. 2018, por gestión de la Embajada de Guatemala ante la Santa Sede, en ceremonia solemne, es entronizada la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario, que se venera el altar mayor de su basílica en la ciudad de Guatemala en los Jardines Vaticanos, por medio de un mosaico con la imagen de la venerada imagen guatemalteca y la leyenda a sus pies: Virgen del Rosario, patrona de Guatemala. 2023 se da la inscripción oficial de la Virgen del Rosario como patrona de Guatemala en el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano. Esta resolución de suma importancia para los fieles católicos de Guatemala indica textualmente lo siguiente: el clero y los fieles cristianos de Guatemala veneran a la bienaventurada Virgen María del Rosario con culto especial y asiduo. Por eso, el excelentísimo Monseñor Gonzalo de la Villa y Vázquez, arzobispo de Santiago de Guatemala y entonces presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, aprobó debidamente, recogiendo así el deseo común, la elección de la bienaventurada Virgen María del Rosario como patrona de Guatemala ante Dios. En consecuencia, por medio de una carta del 25 de julio de 2022, suplicó vehementemente que esta elección y aprobación fueran confirmadas según las normas para la constitución de patronos. Por lo tanto, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en virtud de las facultades que le concedió el Sumo Pontífice Francisco, considerando lo expuesto, como consta que la elección y la aprobación se realizaron de acuerdo con las leyes prescritas, accede a la solicitud y confirma que la bienaventurada Virgen María del Rosario es la patrona de Guatemala ante Dios, con todos los derechos y privilegios litúrgicos que le son propios según las normas, sin que obste en absoluto nada en contrario. En la sede del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el 29 de junio de 2023, en la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles. Es por eso que la segunda parte del mensaje que se aprecia en el decorado de la Basílica durante este mes de octubre es para bendecir y dar gracias por la devoción del Rosario en Guatemala y su patrona la Virgen del Rosario, ante lo cual se concluye haciendo la hermosa súplica del beato Bartolo Longo. Oh Rosario bendito de María, no te dejaremos jamás.